críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Derivando. Primeramente vamos a derivar con respecto a x. Ya, derivamos con respecto a x. Eso quiere decir que solamente x va a ser la función, ¿no? Y y va a ser constante. A ver, derivado con respecto a x. 2x, ¿no? De esto 0, ¿no? Más 4, ¿no? Ya. A ver, derivemos con respecto a y ahora. 2y. 0 acá, ¿no? De acá. 2y. De acá 0. Menos 6, ¿no? Correcto. Ahora derivemos. Vamos a necesitar también la derivada cruzada. O sea, con respecto a x y con respecto a y. ¿Cuánto sería eso? Derivada de x. Ya está acá. Ahora con respecto a y. Con respecto a y. 0, ¿no? O sea, estoy sacando estas, ¿no? La derivada cruzada. He sacado con respecto a x, ¿no? Hemos derivado con respecto a x, hemos derivado con respecto a y. Ahora voy a sacar la segunda derivada con respecto a x. ¿Cuánto sería? Nuevamente vuelvo a derivar con respecto a x. ¿Cuánto sería? Solamente 2, ¿no? Sí, esto significa la segunda derivada, o sea, el resultado de la primera derivada. Este es el resultado de la primera, ¿no? Si lo derivo por segunda vez va a ser derivada de 2x, 2, ¿no? Derivada de 4, 0. Si saco la segunda derivada de y, ¿cómo sería? Nuevamente vuelvo a derivar el resultado. ¿Cuánto sería? Sería 2. 2 igual, ¿no? Porque derivada de menos 6 es 0. Ahora, acá es donde me refiero, ¿no? Que estoy hallando ya la derivada cruzada. Primero con respecto a x, ¿sí? Ahora voy a hallar con respecto a y. ¿Cuánto sería? Con respecto a y, 0, ¿no? 0. Ya. Entonces de esa forma he hallado todo esto, ¿no? Que voy a necesitar a continuación. Ahora me dice que yo voy a igualar a 0. Igual a 0 lo que he derivado con respecto a x y también igual a 0 lo que he derivado con respecto a y. Eso quiere decir que voy a igualar esto a 0. 2x más 4 igual a 0, ¿no? Despejo de ahí x, 2x más 4 pasa con menos 4 con negativo. Entonces 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Cuánto me da? Menos 2, ¿no? ¿Sí? Ahora a ver, la segunda igual voy a igualar a 0. Menos 6 pasa con 6 positivo. 2 está multiplicando, va a pasar a 3 sería. ¿Sí, no? Ya tengo el valor de x, el valor de y. Ese va a ser para mí un punto crítico, ¿no? Punto crítico, menos 2 en x y 3 en y. ¿Sí? Entonces, esos son un punto crítico en x y y. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ya. Ahora voy a ver, ¿no? Este punto crítico, no sé si es máximo o es mínimo. ¿Cómo determino eso? Mediante el determinante hessiano. Entonces yo voy a reemplazar acá en mi determinante hessiano. Entonces voy a ocupar el hessiano, ¿no? El hessiano me dice que su determinante es la multiplicación de la segunda derivada, zxx con zyy. ¿Cuánto vale zxx? 2. 2, ¿no? Por zyy, 2, ¿no? Menos la derivada cruzada de x con respecto a y, 0. que me dio 0. Entonces, ¿cuánto me da el determinante hessiano? 2 por 2 es 4, 0 al cuadrado es 0. 4, ¿no? 4. ¿Con cuál cumple? ¿Con cuál cumple estos tres? ¿El primero, segundo o el tercero? El primero que sí. El primero, ¿no? Es mayor a 0. Decimos entonces que el determinante es mayor a 0, entonces decimos que existe, ¿no? Probablemente existe un máximo o un mínimo, ¿no? Tenemos que determinar eso. Existe un máximo o un mínimo. Entonces, ¿cómo determinamos si es máximo o mínimo? A través del criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada. ¿Qué me dice el criterio de la segunda derivada? Me dice si la segunda derivada con respecto a x con respecto a y son mayor a 0,
Entonces existe un mínimo. Si son menores a 0, hay un máximo. A ver, ¿cuánto tenía ZXX acá? 2, 2. ¿Y ZYY? 2, ¿Qué eso cuál sería? ¿Mayores o menores a 0? mayores. Mayor a 0, ¿no? Sí. Entonces es mayor a 0. Entonces, ¿qué hay? Existe un mínimo. Existe un mínimo. Entonces, para mí va a haber un mínimo. Un mínimo. ¿En dónde? En X menos 2. En Y 3. Ahora tengo que conocer el valor de Z. Reemplazo. ¿Cuánto me da a ver? Reemplazando Z. Sí. Cuando X vale 2, pero cuando X vale menos 2 y Y vale 3. A ver, va a ser acá, ¿no? Menos 2 al cuadrado, así sería, ¿no? Menos 2 al cuadrado más Y vale 3 al cuadrado más 4 por 4 por menos 2 menos 3, 6 por... 3. ¿Cuánto me da Z? Aquí me da 4, aquí me da 9, aquí me da menos 8, aquí me da menos 18. ¿Cuánto me da Z? ¿A todos les salió menos 19? ¿Seguro? No, No, no sale menos 19. menos 13, Menos, 13. menos 14 dice, menos 13, a ver, díganse. Menos 3. ¿Menos 13? Ya. Entonces Z vale menos 13. Entonces, ahí está mi punto mínimo, ¿no? Entonces determinamos que se trata de un mínimo. X, Y. Hay una terminación. Sí, entonces lo graficamos. Graficamos. ¿Saben graficar ya ustedes, no? Sí, nos acordamos. ¿Y cómo no pusieron los exámenes? Ya. En X menos 2 me dice, ¿no? Sí. Acá X es positivo, menos 2 está Negativo. negativo. Acá es menos X, ¿no? Entonces me dice menos 2, menos 1, menos 2. Acá, ¿no? Sí. En Y3, ¿dónde es positivo Y? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. No, a la derecha. Derecha, derecha. Allá, ¿no? Entonces desde este punto acá voy a contar 3, se continúa. 1, 1 2, 3. Y menos 3 en Z. abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Es un mínimo, ¿no? Sí. Y entonces, de este punto, nosotros abrimos el paraboloide. ¿Ya? Entonces ese es mi mínimo. Entonces decimos mínimo en menos 2, 3 menos 3. Entonces de esa forma nosotros aplicamos el mínimo. Este es sencillito, ¿no? Por eso salió así uno. O bien, a veces sale un máximo y un mínimo, a veces sale un máximo y un punto de silla, o un mínimo y un punto de silla. Todo depende de esto, del grado. Por decir, si la función está al cuadrado, solamente voy a tener un punto crítico. Si la función está al cubo, voy a tener 2 puntos críticos. Si está a la cuarta, 3 puntos críticos. ¿Sí? Vean que ahorita está al cuadrado, ¿no? Por esa razón nomás tuve un punto crítico. No hay. Sería un plano, sería sería un plano. Crítico, ¿no? Los puntos críticos. ¿Cómo llamamos los puntos críticos? Derivando, ¿no? Derivando por la X. Con respecto a X, ¿cómo sería? 3X. 3X al Cuadrado. menos
3x. Con respecto a x, derivada de x, 1. Me queda 3y nomás. ¿Bien? Y 0. Ah, Con respecto a y, ¿por qué queda? ¿por qué razón, Duki? Porque estamos con respecto a x acá arriba, ¿no? Acá derivamos 3x al cuadrado, ¿está bien, no? Acá menos con respecto a x. 3 y y son constantes, ¿no? Son números que están multiplicando a x. Derivada de x, ¿cuánto? 0, seguro. Derivada de x, 1. 1 por la constante. 3y. Estamos con respecto a x. ¿No es? ¿Se lo está reemplazando? No. Estamos derivando a la x. Ahí. Por esa razón dijimos 3x al cuadrado, ¿no? Ah, por la constante. Claro, no. Solo a la X. Solo a la x estamos derivando. Por decir, si una constante. ¿Qué hacemos en este caso? A ver. Derivada de 3x, ¿cuánto? Sería 3. 3, ¿no? ¿Por qué razón? Porque estamos derivando con respecto a x, ¿no? Y la constante, cuando acompaña a una función, la constante se mantiene. Ah, ¿No ves? Acá 3 y y son las constantes, porque estamos derivando con respecto a x. Por esa razón estamos diciendo 3x al cuadrado menos. Entonces 3 y y son constantes, se mantienen. Derivada de x, 1. ¿No ves? Y derivada de esto es 0. Ahora acá, con respecto a y, de este es 0, ¿no? Con respecto a y, no hay y acá, 0, menos, con respecto a y, 3. 3x, ¿no? Sí. 3x más, 3y. al... Sí, ¿no? Ahora saquemos de su segunda derivada, con respecto a x, sería esto, ¿no? ¿Cómo sería? 6x, ¿no? 6. 6x, ¿no? De este es 0. Derivada con respecto a su segunda derivada con respecto a y, de acá como no hay y es 0, 6. 6y. Y. Ahora la derivada cruzada con respecto a x, luego con respecto a y. Me faltaría con respecto a y, ¿no? Acá es 0, de acá menos Menos 3. 3, ¿no? Esta es la derivada cruzada, me dice primero con respecto a x, ya lo he hecho con respecto a x, ¿qué es esto? Ahora con respecto a y. De acá es 0, de acá menos 3. ¿Cierto? Ya. Entonces ahora procedo a igualar a 0. Voy a igualar la derivada con respecto a x, la primera derivada con respecto a x y la primera derivada con respecto a y voy a igualar a 0. ¿Sí? Entonces igualando a 0, acá me quedaría 3x al cuadrado menos 3y igual a 0, ¿no? Y la segunda, ordenándolo bien, primero pongo el positivo, a ver, 3y al cuadrado menos 3x igual a 0. ¿Sí? Vean que tengo, ¿no? Tengo dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué tal si yo de la primera ecuación y segunda ecuación? ¿Qué tal si yo de la primera despejo y? ¿Cómo me quedaría? 3x. A ver, voy a despejar y. Quedaría 3x al cuadrado. Esto 3 menos 3y lo paso con positivo, ¿no? Y el 3 está multiplicando, pasa a dividir, va a ser 3x al cuadrado sobre 3, ¿no? Y me queda igual a y, ¿cierto? Este 3 lo mandé a dividir. Y entonces y es igual a ¿cuánto? A 2x. X al cuadrado, ¿no? ¿Qué tal si a esto llamo yo 3? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si 3 reemplazo en 2? Entonces digo, ¿no? Reemplazando y en la ecuación 2. Eso quiere decir que voy a reemplazar el valor de y en la ecuación 2. Entonces acá tendría, ¿no? 3, la ecuación 2, fíjense, 3y al cuadrado, ¿no? Pero y ¿cuánto vale? 2x. X al cuadrado al cuadrado, ¿no? Menos 3x igual a 0. ¿Se perdieron o no se perdieron? ¿Se perdieron? ¿Se perdieron? A ver, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde estaba? ¿Sí, vio? ¿Dónde reemplazaste? A ver, aquí simplemente lo que hice fue igualar a 0. La primera derivada, ¿no? Vean, la primera derivada 3x cuadrado menos 3y igual a 0. Y la segunda con respecto a y, perdón, la primera con respecto a y, vean, menos 3x, acá está menos 3x y más 3 lo puse delante porque es positivo. ¿Sí?
¿sí? Ambas ya lo igualará a 0, siempre es eso. Ahora lo que hice fue despejar de cualquiera de estas, despejé. Despejé la primera, despejé y. ¿Cómo despejé y? Vean que anoté abajo 3x al cuadrado menos 3y pasa con más 3y, ¿no? Al otro lado. Y de ahí el 3 pasa a dividir a 3x cuadrado sobre 3. Ya quedó despejado y 3 y 3 se va. Y vean, y, ¿a qué es igual? Y a. Por esa razón simplemente lo invertí, que es lo mismo, no pasa nada, no afecta nada. Dije que y valía x al cuadrado y a esa estoy llamando mi ecuación 3. ¿Sí? Entonces digo, voy a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a reemplazar y acá en la ecuación 2. Vean que acá tengo 3y, ¿no? En y reemplazo. ¿Cuánto vale y? X al cuadrado. Al cuadrado. ¿Todo eso está Al cubo. al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Solamente aquí adentro, para esta y puse x al cuadrado. Y todavía eso está elevado al cuadrado. Acá está. Todo esto es esto, lo que vale y. Y todavía está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Menos 3x igual a 0. ¿Sí? Y si yo trabajo eso, leyes exponenciales se multiplican, ¿no? Exponentes se multiplican 2 por 2. 4. X a la cuarta menos 3x igual a 0. Factorizo una x y el 3x, ¿no? Factorizo 3x, ¿cómo me quedaría? A ver. De acá estoy sacando el 3 y una x, me quedaría x al cubo, ¿no? Menos 1, ¿no? Porque 3x está saliendo mal. Igual a 0. ¿Sí? Continúo trabajando. Voy a continuar trabajando. Ya. Vean, de este lado ya sabemos que este de acá su valor es 0, ¿no? De acá de 3x igual a 0. Para este factor, ¿no? Para que factorice 3x igual a 0 se iguala. Entonces el 3 va a ir a dividir 0 entre 3, va a ser 0. X vale 0. Y para este me falta para x al cubo menos 1 igual a 0. Factorizar, ¿no? ¿Se acuerdan del caso? Este es el caso 8, ¿no? Así era, ¿no? A al cubo menos b al cubo. A al cubo menos b al cubo. Diferencia al cubo. Eso es igual a menos b por a al cuadrado más a por b más b. ¿Sí? Entonces, hagamos de cuenta, ¿no? Que este 1 esté al cubo, ¿no? No afecta nada, ¿no? X al cubo menos 1 al cubo, porque 1 por 1 por 1 sigue siendo 1, ¿cierto? Entonces, a ver si factorizamos con el caso 8, ¿cómo sería? ¿A qué es igual? A al cubo menos b al cubo es igual a primero. A menos b, ¿no? Sería x menos 1 por a al cuadrado, que sería x al cuadrado más a por b, sería x por 1, x más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, es 1, igual a 0. Entonces, directamente, a simple vista puedo saber que esto no tiene solución. Y directamente acá yo esto lo igualo a 0. Y me va a quedar x menos 1 igual a 0. X menos 1 pasa como Negativo. Entonces, vean, he sacado 2, ¿no? Entonces, a ver, voy a reemplazar. Para esta x, ¿cuánto vale y? X cuadrado. 0 al cuadrado. 0. ¿Cuánto vale y? Y X cuadrado. Voy a reemplazar el valor de x 0. 0 al cuadrado, 0. ¿Cuánto vale y? 0, ¿no? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 1 al cuadrado. 1. Y vale 1. así, ¿no? Entonces mi primer punto crítico es 0, 0. Y mi segundo punto crítico es 1, 1, ¿no? 1 en x y 1 en y. ¿Sí? Entonces vean, ¿por qué recién salieron 2? Porque está el cubo, ¿no? Les dije eso en un principio, ¿se acuerdan? Sí. Entonces cuando yo tengo al cubo mi función, voy a tener 2 puntos críticos.
Entonces probablemente acá tenga un máximo y un mínimo, o un máximo y un punto de silla, o un mínimo y un punto de silla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identificamos eso? Mediante el determinante de hessiano. Entonces yo voy a hacer, como son dos, los tengo que hacer por separado. Primeramente para este y después para este. Entonces, digo, ¿no? Hessiano para primer punto crítico cuando x vale 0, ¿no? Ese es en x, cuando x vale 0, ¿sí? Y y vale también 0. Entonces, ¿qué me dice hessiano? Me dice, multipliquemos la segunda derivada, me dice, ¿no? ¿Cuáles son las segunda derivada? Esta, ¿no? 6x. 6 por 0 sería, ¿no? 6 por 0. 0. En y 0. 6 por 0. 0. 0, ¿no? Menos la derivada cruzada. ¿Cuánto es la derivada cruzada? Menos 3. Menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿acá cuánto me da? Acá se hace 0, ¿no? Se anula todo. Acá me da menos 3 al cuadrado, se hace positivo, ¿no? 3 al cuadrado 9, pero por el 9 de afuera, menos, ¿cuánto? 9. Menos 9, ¿no? Me queda menos 9. ¿Y eso con cuál cumple? Con el mayor. Segundo, ¿no? Si es menor a 0, me dice que directamente existe un Punto de silla. punto así, menor a 0. Menor. Hay un punto de silla. Entonces, el punto de silla, ¿en dónde está? Está en 0 en x, 0 en y. ¿Y en z? 0 al cubo 0, 3 por 0 por 0, 0, más 0 al cubo. 0. ¿Cuánto vale z? 0, ¿no? Entonces acá voy a poner z vale 0. Ya llegamos al punto de silla. Ahora analicemos el segundo punto crítico. Decimos entonces para hessiano, cuando x vale 1, y vale 1, y z directamente saquemos. ¿Cuánto vale z? Si x vale 1, y vale 1. A ver. 1. 1 al cubo, 1, ¿no? 1. Menos 3 por 1 por 1, 3. 1 menos 3, 3. menos 2. Menos 2, 1 al cubo porque ya vale 1. 1 al cubo es 1. Menos 2 más 1. 3. ¿Cuánto? ¿Sale menos 1 o no sale menos 1? Ya. Entonces, reemplacemos en hessiano. ¿Qué me dice hessiano? La segunda derivada, vamos a multiplicar la zx y zy. ¿Dónde están? Acá estamos. Zx, esta vez vamos a multiplicar 6 por 1, ¿no? 6 por 1 es 6. 6. Acá en zy, 6 por 1 es 6. Menos la derivada cruzada zx y que está acá.